Hola a todos. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo Pepe Escobar está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Oh, tengo que estar contigo, Nima. Esta es la gracia del sudeste asiático. ¡Qué educados son! Estoy en un país budista. Puedes ver detrás de mí a los monjes budistas, ya sabes. Todos te saludan, Nima, enviándote vibraciones auspiciosas y buenas a ti y a nuestra audiencia. Gracias. Pepe, empecemos con la visita de Donald Trump a Asia. Fue a Japón y Corea del Sur. Empezó aquí con mis vecinos en Malasia. Sí, exactamente. Vamos a hablar en China. Elisis, por favor. Esto es lo que Pepe Escobar había dicho sobre China. Están intentando mostrar lo poderosos que son en Asia con este tipo de visitas que está haciendo Donald Trump. Después de eso, se va a reunir con Xi. Quiere estar en una mejor posición, ya sabes, para hablar con Xi. Pero esto es lo que Pepe Escobar había dicho sobre China. Peter y yo hablamos hoy de que la situación de seguridad en torno a Japón y en la región sigue siendo, como él dijo, y coincidimos, grave. Las amenazas a las que nos enfrentamos son reales y urgentes. El incremento militar sin precedentes de China y sus acciones agresivas hablan por sí mismos. Por eso es tan importante la agenda de paz mediante la fuerza del presidente Trump. ¿Qué tipo de amenaza proviene de China? Esto es exactamente lo que estaba pensando. Dios mío, este completo imbécil. ¿Qué demonios sabe él sobre China? Menos que nada. Por ejemplo, ¿sabía siquiera lo que ocurrió en la cumbre de la ASEAN a principios de esta semana en mi país vecino Malasia, al sur de Tailandia? Yo la cubrí desde aquí. Mi columna sale hoy, así que mientras hablamos, Nima, probablemente más tarde, porque se publica en Rusia, seguramente esta noche, hora de Rusia. Escribí una columna detallada, pero no demasiado larga, sobre la cumbre de la ASEAN, que en realidad fue una serie de cumbres. Es la cumbre de la ASEAN, los 11 miembros de la ASEAN, y ahora tenemos a Timor-Leste como nuevo miembro. Eso es estupendo. Pero también están las cumbres paralelas, que son enormemente importantes. ASEAN-China, ASEAN Plus 3, que incluye a China, Japón y Corea del Sur, y por supuesto, la ASEAN con otros socios, entre ellos también Rusia. En la cumbre hubo además invitados extranjeros muy importantes, incluido el presidente Lula. Lula fue invitado personalmente por el primer ministro Anwar Ibrahim de Malasia durante la reunión de los BRICS en Río. De hecho, estábamos en la sala del Consejo Empresarial de los BRICS, probablemente solo unos minutos después de que Anwar invitara a Lula a venir a Kuala Lumpur para la cumbre, antes de sus propios discursos ante el Consejo Empresarial de los BRICS. Eso fue a principios de julio, ¿verdad? Así que ocurrieron dos cosas inmensamente importantes. De acuerdo, pero las dos cosas más importantes que ocurrieron en Kuala Lumpur a comienzos de esta semana no fueron la visita de Trump a la cumbre de la ASEAN, definitivamente no, ni su intento de presentarse como mediador entre Tailandia y Camboya. El verdadero mediador fue Anwar Ibrahim. Fue Malasia quien rompió el alto el fuego y luego organizó un supuesto acuerdo de paz, del que no sabemos si durará o no, entre Tailandia y Camboya. Pero Trump obviamente dijo, lo hice yo. No, no lo hizo. Pero por supuesto, como todo el mundo aquí es muy educado y cortés, dejaron que Trump siguiera con su política de acto de Narciso, porque solo estaría allí un día, día y medio, y luego partiría hacia Corea del Sur. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo más importante sucedió después, Nima. Hubo discursos muy importantes por parte de China, por supuesto.
se celebró una reunión de la Asociación Económica Integral Regional, que es el megabloque comercial que agrupa a todos los países del este de Asia. Y por supuesto, la reunión China-ASEAN, la que se celebró solo entre ellos. ¿Qué hicieron entonces? Mejoraron su acuerdo de libre comercio. A partir de ahora, China y los 11 miembros de la ASEAN cuentan con un acuerdo comercial actualizado, lo que significa que afrontan el tsunami arancelario como un bloque, incluida China. Esto es de una importancia enorme. No verás ni una sola coma sobre esto en los medios de comunicación occidentales convencionales, Nima. Es extremadamente importante. Eso por un lado. Y luego tuvimos la ampliación de la reunión de la RCEP y la reunión ASEAN-China. E incluso lo debatieron en el ASEAN Plus 3 con Japón y Corea del Sur, más interconexión. Así que Trump vaya a Japón y Corea del Sur después de la ASEAN realmente no importa. Obviamente, forma parte de lo que este ridículo secretario de Guerras Eternas cree que contrarrestará las provocaciones chinas. Pero por supuesto, los surcoreanos y los japoneses tienen que ser muy pragmáticos y ver que no tienen nada en su arsenal para contrarrestar el poder económico y geoeconómico chino en toda Asia. Y no van a hacer nada estúpido que vaya en contra de sus propios socios de la ASEAN también, los 11 de la ASEAN. Todo eso sirve para mostrarte, Nima, y a nuestra audiencia, cómo Asia Oriental y el sudeste asiático están estrechamente interconectados. Tienen que lidiar con algo, y lo hacen. El modo de hacer las cosas en el sudeste asiático. Cortesía, amabilidad, muchas sonrisas y todo eso. Pero seguirán haciendo negocios como antes. Por ejemplo, esto es algo que escribí en mi columna, el caso de Vietnam, que es muy interesante. Muchas empresas se han trasladado a Vietnam, incluidas empresas chinas. Así que lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses y seguirá ocurriendo es que el factor más importante detrás del auge económico de Vietnam es China. Es China la que envía productos a Vietnam, que luego se procesan y se envían a los mercados estadounidenses o europeos. Así que Vietnam necesita desesperadamente los productos chinos. Sin eso, su economía también se desplomará. Así que olvida estas discusiones en Occidente. La gente no sabe cómo funcionan las cosas aquí en el sudeste asiático, lo interconectado que está todo. Y por supuesto, otro tema importante que se trató de forma muy discreta en Kuala Lumpur es cómo afrontar el tsunami arancelario que, como todos sabemos, golpea con mucha fuerza a China y también a 3 de los miembros de la ASEAN, Laos, Camboya y Myanmar. Pero es menos severo para otros, como Tailandia, Malasia e Indonesia, por ejemplo. Creo que están en torno al 19%, menos del 20% de aranceles. Los demás están en el rango del 40 y pico. Y China, ya ni siquiera sabemos en qué punto está. Es más del 100%, ¿verdad? Así que están coordinándose dentro de la ASEAN y a principios de esta semana, en Kuala Lumpur, en este foro, debatieron cómo van a no reorganizar la cadena de suministro, no, sino cómo pueden volverse menos dependientes del mercado estadounidense. Bien, digamos que esta es la introducción, Nima, a nuestra conversación. Esta es la introducción que conduce al encuentro de Trump con Xi mañana en Corea del Sur. Muy importante. Intentaré ser breve y luego puedes hacerme millones de preguntas, sin problema. Pero digamos que me gustaría enmarcar nuestra discusión en torno a lo que quiere Trump. Básicamente todo. Quiere el fin de las restricciones sobre los minerales de tierras raras. No va a suceder. China podría considerar reducir los aranceles sobre 2, 3 o 4 tierras raras o eliminar el requisito de una licencia para comprar productos que las contengan. También quiere que China compre más soja a los agricultores estadounidenses, que constituyen la base electoral de Trump, especialmente en el Medio Oeste. Los chinos podrían decir, de acuerdo, quizá, pero no demasiado. Ya estamos comprando a Brasil. Brasil tiene todo lo que necesitamos. No necesitamos vuestra soja, pero podemos hacer algunas concesiones.
Y el tercer punto, que es muy importante, es crucial. Trump va a presionar a China para que compre menos petróleo y gas rusos, y en su lugar adquiera energía estadounidense a precios inflados. By overpriced American energy. This is a no-go. Not Esto es un no-go, no va a suceder, porque se trata de la asociación estratégica entre Rusia y China, y además es uno de los pilares clave de los BRICS entre Moscú y Pekín. Así que, ¿qué vamos a tener? Tal vez, si él es cortés, obtendremos algunas concesiones de los chinos, pero vendrán con condiciones. Tienes que revisar este tsunami arancelario que nosotros, los chinos, sabemos que básicamente va en nuestra contra. Va contra todos en Asia, pero sobre todo contra nosotros. Y si haces eso, entonces hacer algunas concesiones de nuestra parte. Así que es el punto clave de la discusión de mañana, Nima. Como puedes ver, va a ser muy difícil. As you can see, it's going to be very tough. Pepe, están intentando fingir que Japón, con este nuevo acuerdo sobre tierras raras del que están hablando, el nuevo que Donald Trump acaba de firmar con Japón, va a marcar la diferencia. Pero no veo que Japón sea capaz o tenga la capacidad de suministrar a Estados Unidos de la manera que Estados Unidos espera. They don't even have Ni siquiera tienen en marcha el proceso de refinado de sus tierras raras. Esto llevará años. Hay diferentes proyecciones. En el caso de Australia, Australia también hizo un acuerdo con Estados Unidos. En el caso de Japón o de cualquier otro país, si firman algo con Argentina, por ejemplo, reorganizar la cadena de suministros llevará años. Como mínimo, si hay mucha inversión y mucho trabajo, 5 años. Más realistamente, 10 años. Entre 5 y 10 años, los chinos estarán muy por delante en la carrera tecnológica utilizando minerales de tierras raras. Así que esto es la palabra me viene en portugués, NIMA, paliativo. Estoy seguro de que muchos de vosotros lo entenderéis. Es una especie de medida provisional, pero no es trascendente en absoluto. Pero el imperio está desesperado. Acusaron la maniobra de los chinos, que de hecho fue prácticamente inesperada. in fact, practically unexpected. The way it was swift like that. Fue así de rápido. Saben que no tienen un sustituto preparado a partir de ahora, así que no pueden reorganizar su cadena de suministro. Les va a llevar años, muchos acuerdos, mucho trabajo y mucho dinero. Y el imperio, en este momento, no tiene tiempo. Están, diría yo, en una trayectoria aún más compleja y peligrosa, lo que nos lleva a una metáfora que muchos de nosotros hemos usado antes. Jugar al ajedrez con una paloma. Y ahora esta gigantesca paloma imperial está pateando el tablero. Literalmente. En todas partes, América Latina, Europa, Asia, es extremadamente peligroso. Todo el asunto, ya sabes, la operación de cambio de régimen en Venezuela, es el objetivo. Todo el mundo sabe que eso es lo que es. No pueden invadir Venezuela. Así que van a intentar provocar una revolución de colores y un cambio de régimen con todo lo que tienen. Va a ser principalmente una Free Cruelty. Yes, it is. It's going to be covert. You're right, Nima. Sí lo es. Va a ser encubierto. Tienes razón, Nima. Ya lo es, incluyendo maletas llenas de dinero en efectivo, como solíamos ver en Afganistán o Irak, por ejemplo. Y por supuesto, movilizando sus células con las élites compradoras en Venezuela. No van solo contra Venezuela, también van contra Colombia. Y algo muy importante, como parte de la guerra híbrida contra los BRICS, que ahora está alcanzando un nivel completamente nuevo. Adivina cuál es el objetivo número 1, Brasil. Y la gente en Brasil tiene que estar muy alerta ante ello. No importa la mini reunión Lula-Trump, en la que no pudieron discutir nada en la práctica en solo unos minutos. Es una táctica de distracción. Quieren romper los BRICS desde dentro, y el foco es Brasil. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. ¿Por qué? Porque realmente no pueden hacer nada contra los dos hermanos mayores, Rusia y China. Diga lo que diga este estúpido secretario de Guerras Eternas, y no sabe nada de política exterior en ningún sitio.
Existe un entendimiento, incluso entre, diría yo, citando a nuestro amigo Martyanov, algunas personas en el Beltway con un coeficiente intelectual por encima de la temperatura ambiente, dentro del complejo militar industrial, de que es absolutamente imposible ganar la guerra en los campos de batalla de Ucrania. Esta guerra está perdida. Solo se trata de gestionar la derrota estratégica. Y esto para Trump es algo que para ellos es como una nave espacial en algún lugar de la Vía Láctea. Simplemente no puede procesar esa información. Él es quien está a cargo de gestionar esta derrota estratégica. Y al mismo tiempo, por supuesto, los think tanks de Estados Unidos están utilizando tácticas de distracción. La guerra tecnológica, comercial y arancelaria contra China no se puede ganar. También están empezando a perderla. Así que eso nos lleva al último informe de la RAND Corporation, que es algo muy importante. No se trata de un documento oficial de la RAND Corporation. La RAND Corporation tiene su sede en Santa Mónica, California. Cuando vivía en California, solía ir allí a veces, si me recibían, claro, hace mucho tiempo, durante la era de Bush padre. En aquel entonces, hablaban con periodistas extranjeros. Y por supuesto, son uno de los think tanks oficiales del complejo militar industrial. Y por supuesto, también de la OTAN. Así que su último informe es un comentario, no un documento oficial. Lo están vendiendo como un informe de RAND. Básicamente, es como si admitieran que es imposible contener a China, así que tenemos que convivir con ella. Eso es muy engañoso. Déjame intentar encontrar algunas de mis notas aquí. Nima, mira, en cuanto a esta guerra fría tecnológica entre China y Estados Unidos, ellos abogan por una cooperación limitada en su propio lenguaje, en inteligencia artificial o energía limpia. Pero fíjate, dicen, de acuerdo, quizá podamos cooperar con China en algunos aspectos, pero deberíamos mantener nuestros controles de exportación. Esto es algo que, incluso en China, es una expresión muy común. La terminología ahora es adoptada por muchos académicos en China. Patio pequeño, valla alta. Patio pequeño, valla alta es el enfoque estadounidense. Se repliegan, se aíslan con aranceles, y los chinos lo entienden perfectamente. Incluso idearon esta hermosa metáfora, ya sabes. Así que las restricciones deben continuar, pero China tiene que adaptarse a las restricciones estadounidenses. Esto es lo que dice el artículo. Bloquear el acceso de China a los semiconductores. Eso continúa. A los chinos no les importa porque quizá, diría que entre 2 y 3 años, pero siendo realista, escuchando a los principales expertos tecnológicos chinos, en 3 años dominarán todo lo que necesitan en la cadena de semiconductores y ya no necesitarán a Occidente para nada. Así que todo eso se presenta como, no estamos intentando frenar el desarrollo de China, entre comillas. Ese es el lenguaje del documento. Ridículo. Están intentando frenar, retardar, que por cierto es una expresión estúpida, el desarrollo de China. Simplemente lo presentan de una forma más suave. Esto no tiene nada que ver con la distensión que hubo entre Estados Unidos y la URSS. Hablan de distensión de la Guerra Fría en el comentario, pero eso no tiene nada que ver con la verdadera distensión de los años 70 entre Estados Unidos y la URSS. Todos, los que tenemos edad suficiente para recordarlo, sabemos que hubo una distensión real. Hubo intercambios culturales, tratados de control de armas y reconocimiento de esferas de influencia tanto para Estados Unidos como para la URSS. Ahora no hay nada. No existe ninguna distensión en absoluto cuando se trata de China. ¿Sabes qué expresión usan para China en este informe? China tiene que mostrar moderación. Así que la carga recae sobre China. Estados Unidos sigue haciendo lo que hace. Aranceles, bloqueos, pero los chinos son los que tienen que mostrar moderación. Es ridículo. Es ridículo. Pero mucha gente malinterpretó el informe, pensando que el complejo industrial militar estadounidense y la red de think tanks, lo que nuestro amigo Ray McGovern llama el MISIMAT, el complejo de medios, inteligencia y think tanks,
están reevaluando la relación con China. No, sigue siendo contención. Lo que hemos visto en estos últimos meses, teniendo en cuenta la reacción china desde la primera oleada de sanciones de Trump hace unos meses y ahora con la directiva sobre tierras raras del Ministerio de Comercio, es que los chinos ya no se sienten intimidados. By the Ministry of Commerce, the Chinese are not intimidated anymore. So, you want to attack war against us? Okay, bring it on. ¿Queréis hacer la guerra contra nosotros? De acuerdo, adelante. Ese es el problema, el enorme problema, Nima, y todos vosotros. No pueden ganar contra Rusia y no pueden ganar contra China. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué está haciendo la bestia? Y me encanta el hecho de que la limusina de Trump se llame La Bestia. Es muy apropiado. Así que ahora tenemos a la bestia desatada por todo el planeta, atacando. Si ven una oportunidad, dicen, vamos a atacar aquí, vamos a desestabilizar aquí. Llamemos a una revolución aquí. Vamos a sobornar a esta gente aquí. Eso es todo. Y por eso Brasil tiene que ser muy consciente de los problemas que se avecinan. Pepe, el problema entre Estados Unidos y Rusia, en mi opinión, va más allá del odio ideológico hacia Rusia. En realidad, se trata de debilitar a China y aplastar a Rusia. Todo gira en torno a los BRICS, cuando se observa el panorama general de lo que está ocurriendo. Pero centrándonos un poco en Rusia, parece que hay algo de lo que no se ha hablado tanto como merece: las comisiones derivadas de la guerra en Ucrania. La forma en que estos políticos están recibiendo dinero, ya sabes, como dijiste, todo el mundo sabe que Ucrania está perdiendo. Sí, Ucrania está perdiendo, Alemania está perdiendo, Europa está perdiendo, pero los líderes están ganando porque están recibiendo las comisiones. Sí, adelante. Es su única salida, Nima. No olvides que nunca hubo un plan B. Todos ellos, no solo la UE, sino todo el mecanismo en Bruselas, incluida la Comisión Europea y la OTAN, este complejo UE-OTAN, y casi todos los líderes individuales en todas partes, con muy pocas excepciones como Eslovaquia y Hungría, apostaron todo al plan A sin plan B. Vamos a aplastar a Rusia. Entonces, ¿cómo van a justificar esto ante sus propias poblaciones en toda Europa? No pueden. No pueden. Así que redoblan la apuesta, que es exactamente lo que están haciendo. Podemos imaginar que en 2025, Alemania, que se está derrumbando geoeconómicamente, se rearme porque quiere perder la guerra contra Rusia en los próximos 3 o 4 años. ¿Te lo puedes imaginar? Hace solo unos años, si le hubieras dicho eso a alguien, yo habría dicho, eres un maldito idiota, no sabes nada de política. Pero esto es exactamente lo que está ocurriendo delante de nosotros. Así que aquí estamos. Hicieron su apuesta estratégica, Nima. Vamos con todo en nuestra guerra. Una guerra para la que ni siquiera tienen las armas. Eso significa que van a tener que saquear el dinero de sus propios contribuyentes en toda Europa para pagar esas armas, lo cual ya está empezando a suceder en Alemania y Francia. Ya están, ya sabes, lanzando esos globos sonda diciendo, vamos a necesitar recortes en el bienestar social, vamos a necesitar recortes en las pensiones y todo eso. ¿Para qué? Para financiar su guerra eterna. Las armas que existen, o algunas de ellas existen, la mayoría no, porque el arsenal está agotado. Van a comprar al complejo militar industrial de Estados Unidos, pagando con euros sobrevalorados. Bien, por el complejo militar industrial, ¿verdad? Así que apostaron por completo. Y no hay ni un solo destello de razón en las mentes de esta gente en Bruselas y en las principales capitales, incluida Londres, fuera de la UE. ¿Intentamos una solución diplomática con Rusia? No, están bombardeando incluso la posibilidad de una solución diplomática entre Estados Unidos y Rusia. Así que eso es todo. Ya sabes, es un círculo completo de demencia, de hecho. It's a full circle of dementia.
in fact. And there is no sign whatsoever that this could Y no hay absolutamente ningún indicio de que esto pueda cambiar. Si miramos a largo plazo, quizá en 1 o 2 generaciones de líderes políticos europeos, pero no con este grupo de ahora, con esta gente. Olvídalo. Así que, desde el punto de vista estadounidense, esto es maravilloso, ¿verdad, Nima? Es perfecto. Subcontratan completamente la guerra contra Rusia. Trump siempre puede decir, yo no tengo nada que ver con eso. Ellos cosechan los beneficios, el complejo militar industrial. A todo el mundo le encanta, al Pentágono le encanta, a quien quieras. Y por supuesto pueden concentrarse en esas mini guerras híbridas, calientes o de revolución de colores por todo el tablero. Volviendo a la bestia como la paloma, podemos tener una metáfora de la paloma convirtiéndose en una paloma superbestial, pateando el tablero de ajedrez por todas partes. Aquí es donde estamos. Ya estamos dentro de esta lógica y se vuelve más peligrosa cada día. Así que hay medidas de posible éxito. Bien, intentemos poner esto en perspectiva. Por ejemplo, creo que en los próximos días los 5 stands de Asia Central serán recibidos por Trump en Washington. Esto es algo enorme. Es el imperio intentando romper la OCS desde dentro. Así que esto demuestra que 2 o 3 personas con un coeficiente intelectual por encima de la temperatura ambiente en Washington observaron la última cumbre de la OCE en China, en Tianjin, que fue un gran éxito. In China, which was in Tianjin, which was a major success, and they said, no, we have to break this organization just as we want to break. Y dijeron, no, tenemos que desmantelar esta organización, igual que queremos desmantelar también a los BRICS. Así que ahora la ofensiva es contra los BRICS y la OCS al mismo tiempo, simultáneamente, ¿verdad? América Latina no es solo ese gusano imbécil que no sabe nada de política exterior salvo sus propias obsesiones con Cuba, Nicaragua y Venezuela. No se trata solo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Nima, nuestro público y todos vosotros en Brasil. Se trata de Sudamérica. Y esto es lo que dijo Trump ayer, si no me equivoco, con sus propias palabras. Tenemos bastante control sobre Sudamérica. Así que esto es decir en voz alta lo que normalmente se oculta. So this is saying the hidden part out loud. Their strategy is not only Caribbean and Su estrategia no se centra solo en el Caribe y Venezuela, abarca toda Sudamérica, con Brasil a la cabeza, y van a por todas. Una vez más, gastaron, o mejor dicho, tiraron, unos 40,000 millones de dólares intentando ganar las elecciones de mitad de mandato en Argentina. Muy, muy importante. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis visto algunos informes en X, etc. La historia real es sencilla y enormemente peligrosa en muchos sentidos. Robert Citron, un multimillonario estadounidense, básicamente un estafador de fondos de cobertura, compró gran cantidad de deuda y acciones argentinas. Todos sabéis que la economía argentina, bajo esa mediocridad de la motosierra, iba cayendo. Entonces, ¿qué pasa un día? Citrone coge el teléfono y llama ¿a quién? A su amigo muy cercano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Habían trabajado juntos en el pasado. Y adivina qué, Citrone hizo de Bessent un tipo muy, muy rico. Así que Bessent le debe, diría yo, miles de millones en favores a Citrone. ¿Y qué hizo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos? Organizó un rescate para su amigo. Todo eso, no lo olvides, plenamente normalizado por el presidente de los Estados Unidos. 20,000 millones de dólares de dinero federal, más otros 20,000 millones de inversores privados. Pero el pero es lo importante. Está garantizado por el gobierno federal. Así que esto es, esencialmente, el gobierno federal de los Estados Unidos entregando 40,000 millones de dólares a un sangriento inversor de un fondo de cobertura estadounidense. Ese dinero acabaría, de hecho, llegando a Argentina de alguna manera, para ayudar a su anarcocapitalista, o como quieran llamarlo, la mediocridad de la motosierra, a ganar las elecciones de medio mandato. Y dado que Trump ya había declarado públicamente que si Milei perdía las elecciones, dejarían de apoyar a Argentina, se puede ver lo inmensamente perverso que es todo el mecanismo. Estamos hablando de corrupción al más alto nivel de la presidencia estadounidense,
con el presidente dando el visto bueno, la luz verde, la autorización. No hay límites. So there are no limits, Nima and all of you. There are no limits now. Nima y todos vosotros, ahora no hay límites. Realmente somos la bestia, la gran bestia paloma. Está pateando el tablero de ajedrez por todas partes, y no les importa. De eso trata el juego de poder. Control total, poder total. No perder el poder que han acumulado durante los últimos 75 años, más o menos. Cualquier cosa que tengan en su arsenal, e incluso lo que no tengan, es juego limpio. Irán hasta el final. ¿Pueden intimidar a Rusia y a China? No, pero sí pueden intimidar al resto del planeta. En realidad, pueden intimidar a todo el sur global. Pueden intimidar a la mayoría de los BRICS. Pueden intimidar a mucha gente en la OCDE. Y por eso es tan peligroso. Pepe, en el caso de Venezuela, creo que hemos visto en las noticias que parece que el grupo Wagner está allí para ayudar al gobierno venezolano. Salió otra noticia sobre drones iraníes. Dicen que las versiones más recientes de los drones iraníes están en Venezuela. Y sabemos por fuentes oficiales iraníes que desde el año 2000 ha habido cooperación entre Irán y Venezuela. Exactamente. Así que es evidente que han recibido muchas armas de Rusia e Irán. Y Rusia e Irán saben cómo luchar contra Estados Unidos sobre el terreno. Porque, ya sabes, conocemos a Hezbollah. Sabemos cómo los yemeníes están combatiendo a Estados Unidos e Israel. Rusia sabe cómo luchar en África. Han hecho lo mismo. Tienen mucha experiencia allí. Y Venezuela se va a beneficiar de eso si las noticias son buenas. De nuevo, todavía no lo sabemos. Estos informes no están verificados. Pero parece que Rusia e Irán no se están quedando callados en lo que respecta a Venezuela. Están intentando hacer algo. ¿Tú lo ves así? Absolutely, no question, but very discreet. Absolutamente, sin duda, pero con mucha discreción. Es lo mismo con lo que los chinos están vendiendo a Irán, extremadamente discreto. Sabemos que Irán ya ha comprado un primer lote de cazas chinos, pero por parte de los chinos, esto se maneja con extrema cautela, al estilo chino, muy sofisticado y discreto. Así que no sabemos exactamente, por ejemplo, qué pasa con todos esos Antonov que llegan a Teherán. No sabemos qué llevan dentro. Nadie filtra nada, ni del lado ruso ni del lado iraní. Lo mismo ocurre con Venezuela. Wagner, no se puede ocultar el hecho de que Wagner está allí. Más o menos, se nota enseguida cuando Wagner llega a algún sitio, ¿verdad? You can tell right away when Wagner arrives somewhere, right? So this should, I would say, this should frighten. Así que esto debería, diría yo, asustar mucho a la Secretaría de las Guerras Eternas, porque Wagner sabe perfectamente de qué trata la guerra moderna, ya que no solo la han librado en Ucrania, sino también en el Sahel. Así que, si los estadounidenses intentan algo sobre el terreno, van a llevarse muchos golpes sangrientos. Probablemente lo que ocurra sea soborno, maletas llenas de dinero en efectivo, como muchos de nosotros vimos en persona en Afganistán y en Irak. Y funcionó en ambos casos. En el caso de Afganistán, funcionó a la manera afgana. Los afganos recibían el dinero y luego nos decían, mira, recibimos el dinero, pero seguimos haciendo lo que hacemos. En Irak fue más complicado, porque los sobornados, los generales, en realidad recibieron el dinero y luego se marcharon de Irak. Y por eso Irak se derrumbó tan rápido. Esto fue al comienzo de la invasión estadounidense. Pero este es el modus operandi estándar de la CIA. Maletas llenas de dinero y sobornar a los generales adecuados. Así que van a intentar provocar una revolución de colores, o un golpe blanco, o lo que sea. Incluso intentar asesinar a Maduro, lo cual es una estupidez. Intentaron asesinar a Fidel Castro durante un sinfín de años y no pasó nada. E incluso si lo hicieran, no cambiaría nada. Es una cuestión de liderazgo. Decapitaron a Hezbollah. Hezbollah se está reorganizando. Decapitaron a la Guardia Revolucionaria Islámica. La Guardia Revolucionaria se está reorganizando. Esta es una mentalidad sionista típica. La idea de la decapitación es algo sionista. Creen que pueden eliminar a todos sus rivales en Asia Occidental decapitándolos.
rivals in West Asia by decapitating them. And obviously, the Americans bought that. Totally stupid. Y, obviamente, los estadounidenses se lo creyeron. Totalmente estúpido. Pero puede que intenten algo así contra Maduro. Así que en términos de intimidación, no hay duda. Vamos a seguir viendo esto. Pueden enviar todos sus portaaviones, por lo que sabemos, a la costa venezolana. Pueden tener F-35 volando bajo sobre territorio venezolano. La gente en Venezuela alrededor de Maduro y de la vanguardia bolivariana está como, ah, ¿sí? ¿De verdad? Vale, intenta venir aquí y luchar contra nosotros. No va a pasar. Así que será una guerra híbrida, indirecta, y puede volverse muy, muy cruel. Mientras los militares que rodean a Maduro sigan siendo un cuerpo cohesionado y sepan lo que está ocurriendo y sepan quién está detrás de esta desestabilización de Venezuela, esto puede mantenerse. No sabemos por cuánto tiempo. Y por supuesto, tampoco sabemos el grado de apoyo que vendrá del resto de Sudamérica. Se stinks warranta. Nada práctico. Así que lo que tienen, en la práctica, para reforzar su poder defensivo, proviene de Irán y Rusia. Y bueno, ya tuvimos una advertencia directa de Putin diciendo, mira, si intentas desestabilizar Venezuela, no es precisamente una buena idea. Me pregunto si alguien en Washington está prestando atención a eso. Bueno, desde luego no el patético Marco Rubio. ¿Te lo imaginas? Este tipo simplemente odia Sudamérica. Y Lavrov tiene que tratar con él. ¿Te lo imaginas? Esto es peor que cualquier forma de tortura china, superpuesta una sobre otra, ya sabes. Bueno, Rubio es simplemente, solo para terminar, Nima, lo siento. La única obsesión de Rubio, lo único en lo que piensa, es en Cuba, Venezuela, Nicaragua. No hay nada más en su vida como político. Nada. Absolutamente nada. Y, obviamente, es un neoconservador empedernido. Así que ahí lo tienes, la tormenta perfecta de estupidez en una sola persona. Ese es un proyecto de desnevadores y ilusionistas. Sí. Pepe, parece que Estados Unidos no solo está presionando a China e India, sino que también está hablando de Turquía, Hungría y Eslovaquia. Dicen que tienen que cambiar su plan, su estrategia para los próximos 10 años, porque quieren que compren petróleo y gas a Estados Unidos. No sé cómo lograrían eso, pero parece que están empujando en esa dirección. ¿Sabes? El embajador estadounidense ante la OTAN dijo que están intentando convencer a esos gobiernos. Tuvimos a alguien Sikin que fue a Turquía hablando sobre la situación allí. No veo ninguna viabilidad en ese tipo de plan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso va a ayudar? Para empezar, Turquía no necesita energía estadounidense ultra cara. Tienen el oleoducto BTC, que, Dios mío, es tan absurdo que me da risa. ¿Sabes por qué existe el oleoducto BTC? Por los estadounidenses. El propio Zbigniew Brzezinski fue a Bakú y negoció con el padre de Aliyev en aquel entonces, diciendo, necesitamos un oleoducto que también pueda ir a Turquía, evitando a Rusia y China al mismo tiempo. Así que construyeron el BTC solo porque los estadounidenses necesitaban evitar a Rusia y China. Esto fue durante la era Clinton. Costó casi $4.000 millones. Fue completamente absurdo. La energía podría venir de Irán, que es vecino de Turquía, y no habría sido necesario construir este oleoducto tan caro. Y también construyeron un gasoducto. Ahora los estadounidenses están obligando a los turcos a comprar energía estadounidense ultra cara. Esto es más que una estupidez. Incluso la clase dirigente de Estambul y Ankara, que es atlantista y pro-estadounidense, dijo, bueno, no necesitamos eso. De acuerdo, hasta aquí con esta nueva estrategia. Me preocupa mucho más Asia Central porque es mucho más frágil. Y recuerdo muy bien, fue un asunto que seguí de cerca en los años 2000, durante el régimen de Cheney. Dick Cheney enviaba prácticamente cada mes una misión estadounidense a Asia Central, intentando convencer, especialmente en aquel momento a Turkmenistán, que tenía enormes reservas de gas, para que permitiera a los estadounidenses controlar todo el asunto. Y al final, no pasó nada.
Kazajistán es diferente porque es un consorcio de grandes empresas energéticas, estadounidenses, pero también europeas. Energy majors, American, but also European. And Kazakhstan is was always much more. Y Kazajistán siempre fue mucho más difícil de doblegar, porque Nazarbayev en su momento definió su política exterior como una política multivectorial. Se veía a sí mismo como el leopardo de las nieves en política exterior. Leopardo de las nieves, pero multivectorial, mirando en todas direcciones. Así que aceptaba inversiones de todos, de Rusia, de los europeos, de los estadounidenses, etc. Al final, esta ofensiva de Dick Cheney para monopolizar el petróleo y el gas en Asia Central no llegó a nada. Van a volver a intentarlo, Nima. Están empezando con esta reunión entre Trump y los 5 líderes de Asia Central, incluido Turkmenistán. Turkmenistán es esencialmente una república del gas. Así que esto es mucho más peligroso. Y por supuesto, una vez más, como dijimos al principio, se trata de romper la OCS desde dentro, de intentar romper la OCS dentro. Estoy seguro de que China es consciente de lo que está ocurriendo. Oh, por supuesto. China y Rusia son muy conscientes de todo eso. Por supuesto, por supuesto. Y Turquía. Como sabemos, Turquía está fuera de la OCS. Nadie confía en Turquía. Ni siquiera los chinos confían en Turquía. Si pueden utilizar a Turquía para sus propios proyectos de la franja y la ruta, bien, pero no confían en los turcos. Rusia, por supuesto, conoce los límites de Turquía porque Turquía depende de muchas cosas de Rusia, especialmente de la energía nuclear, la construcción de sus centrales nucleares y así sucesivamente. Así que es diferente. Pero los centroasiáticos tienen que ser muy, muy cuidadosos. Y por supuesto, Rusia y China estarán supervisando. Cuando regresen a sus capitales, habrá muchas llamadas telefónicas desde Moscú y Pekín. Contadnos qué pasó realmente en Washington. Pepe, ¿crees que Europa quiere mantener el conflicto durante otros 3 años? Sí, hablamos de esto al principio del programa. No es una guerra eterna. No va a cambiar. ¿Cómo van a poder permitírselo? Quiero decir, ¿les importa siquiera lo que está pasando en Europa? Bueno, no quiero repetirme, Nima, pero está bien. La versión corta. Solo tienen el plan A. Nunca tuvieron un plan B, y no tendrán un plan B. Hicieron una apuesta estratégica para ir a esta guerra hasta el final con las armas que no tienen, con el ejército que no tienen, con el dinero que no tienen, porque necesitarán conseguir muchos préstamos para comprar esas armas en euros sobrevalorados. Eso es todo. Esa es la versión corta. Mencionaste que Alemania quiere reconstruir su ejército. Supongamos que realmente quieren ir en esa dirección. ¿Qué tan capaces son de hacerlo? En términos de energía, ya sabes, no la tienen y no saben cómo producirla. ¿Cuál fue el mensaje del presidente ruso con el anuncio del nuevo misil? Este nuevo misil es, de algún modo, un cambio de juego. Nadie más lo tiene, hasta donde sabemos. ¿Cuál es el mensaje del gobierno ruso a Occidente, especialmente a los europeos? Me encanta el comentario de Lavrov. Pero así es Lavrov, ya sabes, solo unas pocas palabras. Bueno, de repente todo el mundo se quedó callado. Esos idiotas atlantistas todavía están intentando asimilar el hecho de que el nuevo misil ruso es algo aún más extremo que el Oreshnik. El Oreshnik es una cosa, muy preciso, limitado. Este puede merodear por todo el planeta, prácticamente para siempre, y luego decidir atacar. Ahí lo tienes. Y no es de extrañar algunos de los apodos que surgen, como Chernobyl volador, cosas así. Son graciosos, pero muestran lo absolutamente desesperados que están los llamados analistas militares occidentales. Y me encanta el trasfondo de tono púrpura intenso. Bueno, como un rockero eterno, ¿sabes que Stormbringer es el título de un álbum de Deep Purple? ¿Y por qué? Porque mucha gente, muchos científicos en la antigua Unión Soviética, eran grandes fans de Deep Purple. Incluso en Rusia,
Medvedev, por ejemplo, siempre fue un gran admirador de Deep Purple. Así que me encanta el hecho de que la traducción al inglés de Burevestnik sea el título de un álbum de Deep Purple. Eso no tiene precio. Eso es humor ruso. Pareces enfadado con él. Adelante. Es un cambio de juego. Sí, lo es. Pero ese es el asunto. En toda la familia de misiles hipersónicos y balísticos de Rusia, no hay nada, ni siquiera diría en Occidente, sino en el arsenal estadounidense, que se le acerque. Even think about going, they are 2 generations at least behind. Están al menos 2 generaciones por detrás y no se pondrán al día. Y habrá más. Burevestnik es solo el más reciente. Nadie esperaba Oreshnik en su momento y nadie esperaba Burevestnik. Habrá otro el año que viene. Es inevitable. Es lo mismo, un proceso a muy largo plazo. Podemos hacer comparaciones, por supuesto. Podrían ser aleatorias, pero podemos comparar el proceso de desarrollo a largo plazo de China durante los últimos 25 o 30 años, con programas que comenzaron a mediados de los 90 y que incluso muchos chinos desconocen, con la capacidad militar de la Unión Soviética hasta llegar a Rusia, con programas que ya empezaron en los 70 y 80. Esto lo que hace la planificación a largo plazo. This is what long term does. Hard work, long-term planning, and continue. Trabajo duro, planificación a largo plazo y seguir perfeccionando las capacidades tecnológicas. En el caso de China, aprender geoeconomía sobre la marcha. Por eso, básicamente Nima, para decirlo de forma muy clara y concisa, el imperio simplemente no tiene las herramientas para enfrentarse a Rusia o a China, y mucho menos a ambas al mismo tiempo. No tienen visión a largo plazo. Ya no tienen la infraestructura educativa. Ya no tienen la infraestructura tecnológica. Por ejemplo, Silicon Valley, de acuerdo, hay innovación, pero es básicamente una enorme burbuja especulativa. No existe un proyecto nacional a largo plazo, algo que sí vemos en China y en la Rusia de Putin, especialmente durante los últimos 10 años. Especially for the past 10 years. We can say it started when Putin was first elected in 2000. No, it took a... Podemos decir que empezó cuando Putin fue elegido por primera vez en el año 2000. No, tardó un tiempo. Realmente comenzó a finales de la década de 2000, hacia mediados de la de 2010. Así que eso es. Lo mismo ocurre con los planes quinquenales en China. Cuando tienes un plan como Hecho en China 2025, concebido hace 10 años, y 10 años después han alcanzado prácticamente todos sus objetivos, así es como se hace. Es capitalismo productivo y, por supuesto, conocimiento científico al mismo tiempo. Estados Unidos tiene en muchos aspectos conocimiento científico, pero no saben lo que es el capitalismo productivo. Todo está regido por el beneficio, por una codicia ilimitada. No es el caso de Rusia y China. Esta es una distinción fundamental. Sí, adelante, por favor. Adelante, adelante. Yes, go ahead, please. Go ahead. ¿Qué tan cercanos están hoy Rusia e Irán, en tu opinión? Porque veo que en Irán el tono ha cambiado por completo. Ya sabes, con el nuevo gobierno en Irán, todo el mundo estaba preocupado por lo que podría pasar. Sí. El nuevo gobierno podría cambiar permanentemente las políticas de Irán, tanto hacia Rusia como hacia Occidente. La gente pensaba que se acercarían más a Occidente, que estaban intentando hacer todo en esa dirección. Pero parece que el tono ha cambiado en Irán. Incluso aquellos que no forman parte del nuevo gobierno. Bueno, el nuevo gobierno es una mezcla de izquierda, derecha y centro. Es una combinación. Pero después de todo, teníamos a Zarif, que formaba parte del gobierno, y fue despedido o decidió marcharse debido a la presión que sufría. Y vimos que el expresidente de Irán, Rouhani, y su ministro de Asuntos Exteriores, Zarif, que formaban parte de la administración anterior, la administración Rouhani, fueron criticados por el presidente del Parlamento iraní. Dijo, la forma en que hablas de nuestra relación con Rusia no nos está ayudando. No tienes derecho a hablar así. No están en el poder. Pero incluso hablando de esa manera, intentaban decir que tenemos que acercarnos más a Estados Unidos. Aún así, parece que el tono está cambiando por completo en Irán.
quieren tener una mejor relación con Rusia y China, y están en camino de mejorarla drásticamente. ¿Cómo ves la situación en Rusia y la combinación de ambos? Sí, Bueno, estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Aquella intervención en el Majlis fue, vaya, una bomba. Y todo el mundo en Irán la vio. Fue pública. It was public. nunca he visto que algo así se ocurra en Irán. It's like telling it like it is. Y es como decir las cosas tal y como son. Estoy seguro de que la mayoría de la población iraní estaría de acuerdo, porque ven al grupo de Rouhani y Zarif como apaciguadores, básicamente. Y no hay manera de apaciguar a la bestia. No, no se puede. Hay que hacer que la bestia se lo piense 2 veces si quiere hacerte daño. Y esto es lo que este nuevo... Bueno, espero que Pezeshkian por fin haya entendido. Así es como deberían actuar. Y obviamente, los rusos y los chinos les están enseñando algunos trucos, ¿verdad? Pero estoy muy frustrado, Nima. Debería estar en Irán hoy. La conferencia a la que se suponía que debía asistir fue ayer, así que hoy estaría en Irán, haciendo tu pregunta allí. Así que es frustrante no poder ir. Al mismo tiempo, entiendo perfectamente los temores. Todo está en constante cambio. Quizá no sea un buen momento para traer extranjeros. La situación de seguridad puede, ya sabes, nadie sabe lo que podría pasar. Pero en cuanto a seguridad, en Irán son muy buenos, así que ese no es el problema. Lo que escuché es que se trató de un enfrentamiento entre facciones del gobierno. No sé si estás de acuerdo con eso, pero la explicación que me dieron fue que, prefiero no dar nombres, la organización a cargo de esta conferencia, la que traía a los analistas extranjeros, no coordinó todo, especialmente en términos de seguridad, con otras organizaciones de muy alto nivel. Very high level organizations, and that's why it was canceled at the last minute. Y por eso se canceló en el último momento. Así que, bueno, espero que solo haya sido un malentendido interno, ¿verdad? Todos los que seguimos Irán y vamos allí con regularidad, les conviene que estemos allí. Y obviamente, cuando estuvimos allí la última vez, lo entendieron perfectamente y nos facilitaron todos los contactos posibles, ya sabes. Pero nos diste tu análisis, ¿no? ¿Tienes algo que añadir sobre por qué este cambio de ánimo? Porque quizá la opinión pública esté empezando a ver a la administración de Pezeshkian como demasiado blanda, demasiado débil, no tan incisiva como la administración de Raisi. Incisive enough as Raisi's administration. Durante tanto tiempo, Pepe, durante tanto tiempo, estas personas, que yo diría que son la base o los protagonistas de este tipo de movimiento, como Zarif en Irán, intentaban convencer al líder de Irán de que podían comunicarse con Estados Unidos, de que podían tener una mejor relación con Estados Unidos. Esos eran los tipos de argumentos que presentaban, y él fue muy influyente en impulsarlos. Intentó hacerlo todo, pero con el paso del tiempo, y después del último ataque a Irán, todo se vino abajo. Se derrumbó por completo, porque nadie va a aceptar ya ese tipo de argumentos de Zarif, ni de nadie cercano a él. Y eso es, ya sabes, en Irán tenemos gente de derechas y gente de izquierdas. El líder de Irán no es ni de derechas ni de izquierdas, está en el centro. Solo está gestionando la situación entre ambos. Pero estas personas, durante años, intentaron convencerle de que había algo con Estados Unidos, que quizá podrían convencer a Estados Unidos de tener una mejor relación. Pero eso no ocurrió. Después del ataque a Irán, todo se acabó. No va a pasar nada. Sadavinkev's futuro estará con Rusia, con China, con Oriente, incluso con los... ya no les importan. Incluso Rouhani era muy partidario de la negociación con Occidente. Dijo que, si queremos negociar con Occidente, ¿por qué deberíamos negociar con los europeos? No son nada. Negociemos con Estados Unidos. Ya sabes, Europa no tiene lugar en la política exterior de Irán. Han llegado a esa conclusión mientras hablamos. Y ya sabes, Estados Unidos está presionando a todos los gobiernos. Creo que otros se van a beneficiar de este tipo de política estadounidense. Irán va a beneficiarse de ello.
Rusia va a beneficiarse, China, todo el sur global, todos van a beneficiarse en refugio con los Estados Unidos. They're going to benefit from what's going on with the United States. But the United Yes, States if they organize themselves, which is Pero Estados Unidos, sí, pero ellos se organizaron y el proceso apenas está comenzando. Yo diría que este debería ser el enfoque principal. El resto del año no queda mucho, solo 2 meses. Pero para 2026, este debería ser el enfoque principal para los BRICS, para la OCE, para la ASEAN, de lo que estuvieron hablando a principios de esta semana aquí. Para todas estas organizaciones multilaterales y estos bloques comerciales y geopolíticos. Eso es todo. Porque todos nos enfrentamos al mismo enemigo, la bestia fuera de control. Y ahora está muy claro. Una vez más, no hay límites para la bestia. La bestia está al acecho. Ya sabes, ven, esa es una presa fácil. ¡Bah! Esa es otra presa fácil. ¡Bah! Es extremadamente peligroso. Y los únicos dos que pueden, ya sabes, enfrentarse o plantar cara a la bestia son Rusia y China. have a face off or stare down the beast are Russia and China. I think Russia would be Creo que Rusia será recordada en la historia como una de las principales razones por las que estamos viendo todos estos cambios. Si no hubiera habido una guerra en Ucrania, no habríamos visto esto. Lo ha cambiado todo. La guerra en Ucrania lo ha cambiado todo. The war in Ukraine has changed everything. Everything, Anima, you touched the absolute Lo cambió todo, Nima. Has tocado el corazón absoluto del asunto. La derrota estratégica de Rusia, sobre todo el occidente colectivo, esto por el momento es lo más importante que está ocurriendo en el siglo XXI. Este es el verdadero punto de inflexión, y todo será una consecuencia de esta derrota estratégica. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Fue una gran conversación, creo que hoy estuvo realmente bien. Muy bien, fue estupendo, siempre es un placer. Es bueno estar en el sudeste asiático, aquí uno está más relajado. Estoy en un entorno budista, así que tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para organizar cosas. Sales a la calle, la gente es maravillosa, la comida es extraordinaria. Esta es una de las grandes ciudades del mundo ahora. Creo que algún día deberíamos hacer un podcast solo hablando de lo increíblemente genial que es Bangkok. One day we should do a podcast just talking about how absolutely cool Bangkok is. Yeah. Sí, exacto, eso estuvo genial. Okay. Thank De acuerdo. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, amigo mío. Chao, chao. Sí. Gracias.